Déjeme saludar al maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus más recientes libros: Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, que son de los más vendidos y buscados en México, y los libros de referencia, Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Ya llegó para hablar sin censura. Querido Paco, te abrazo a la distancia. ¿Cómo estás, maestro? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, un abrazo de regreso, de aquí desde este frío con 20 grados centígrados. Bien, Vicente, mira cuántos temas interesantes, el que quieras que toques de la encuesta, que en realidad lo que busca es posicionar para mí, no posicionar a Omar García Harfuch, que está haciendo su trabajo, para posicionar a Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Aquí lo dijiste bien. Me pregunta Ceci, ¿cuál frío? Sí, Ceci, imagínate, aquí estamos a 34, 35, 20 grados centígrados, es como para ponerte una chamarra. Pero bueno, Vicente, aquí lo dijimos con el cambio del logo del PAN, desde antes lo dijimos. ¿Te acuerdas una entrevista que dio Salinas Pliego, prácticamente en esa entrevista a Ramón Alberto Garza? Dijimos, está lanzando su candidatura presidencial. El PAN no tenía acomodo. Es que el PAN no tiene ideas, no tiene hombres, no tiene mujeres, no tiene nada, Vicente, ni siquiera tiene un proyecto político. Está el PAN a la deriva, ahí se va. Entonces les aparece un hombre que tiene dinero, que tramposamente es un delincuente, está enfrentado con el Estado para a, para pagar, para no pagar impuestos, y el PAN no tiene, pero no tienes que el PAN no tiene nada, Vicente, y luego está controlado por un grupo de sinvergüenzas, empezando por el mafioso de su dirigente nacional, de pronto se me fue ¿Quién, el Paco? nombre del dirigente nacional del PAN, Jorge de Romero. Jorge Romero Herrera, un mafioso con otro mafioso. Y en ese contexto se da el relanzamiento del PAN, pero lo advertimos desde el principio, se mueve hacia el fascismo, nazismo, Vicente, y tienes a un personaje que es nazi completamente. Ricardo Salinas Pliego es nazi, abiertamente va, hay que decirlo, ¿sí? Y empieza a traer a personajes nefastos. Por ejemplo, ese es la contratación de Javier Negre, que es un propagador de odio, que yo no sé si decirle periodista, Vicente, porque es un propagador de odio, un mentiroso grotesco, como lo habían hecho otros, por ejemplo, Calderón. Cada uno ha contratado a sus propagandistas. Calderón trajo a Antonio Reché se apellida, Antonio Sola, para hacer una campaña negra contra Andrés Manuel López Obrador. ¿Te acuerdas aquel de "es un peligro para México"? Enrique Peña Nieto contrató al venezolano José Juan Rendón, JJ Rendón. Sí, cada personaje ha contratado al suyo. Alejandro Moreno, uh, Alejandro Moreno Cárdenas contrató en su momento al mismo Antonio Sola, pero al cubano anticastrista gusano Vladimir de la Torre. Todos estos especialistas en guerras de odio, Vicente. Así que todo eso es un caldo de cultivo. ¿Para qué? Para que el PAN se pusiera de apechito para Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Es decir, hay una dedicatoria tirándose al nazismo, tirándose para no la extrema derecha, Vicente, no, ese es el nazismo en serio, y ese es Salinas Pliego, sus lemas son los mismos. Así que yo no sé si tú ves algún visible precandidata panista a la presidencia. ¿Quién tienen? A Lili Telles, a Margarita Zavala Gómez del Campo, a Kenia López Rabadán, a Ricardo Anaya Cortés, y párale de contar, Vicente. Entonces los descartas a todos, a Josefina Vázquez Mota, que la pueden revivir, si no tienen a nadie. Bueno, y Josefina tiene su pecado yo recuerdo mucho contigo, Vicente, tuvo una entrevista cuando la cuestionaste sobre los 1,000 millones de pesos que le entregó Enrique Peña Nieto,
y te dijo, sí, aquí te voy a traer los documentos de lo que pasó con ese dinero. Hasta donde yo recuerdo, Vicente, nunca te ha visitado de vuelta, no te llamó, Lo, no te lo, envió lo, los... lo bueno, lo bueno es que el sillón este de mi mamá está muy cómodo, sigo esperando, y me senté a esperar, mi querido Paco. Eso, Vicente, entonces tú ve, como lo veas, ¿no? Los gobernadores están, pero por los suelos, ellos dicen que está la gobernadora, Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, que ya la hemos visto aquí en, en conferencias incómoda, por decirlo menos, para no decir incróspida, para no decir que andaba en otras, que había hecho otras cosas, pero lo mínimo que la vimos fue, tú recuerdas, yo mucho me acuerdo de la campaña en el Estado de México, la invitó Alejandra del Moral a un meeting y la verdad es que no solo estaba hablando de incoherencia, si no te acuerdas, pero vamos a decir aquí que estaba como tomada, ¿sí? Maruca, y además es famosa, es célebre o reconocida por eso, porque le gusta empinar el codo. ¿A quién tienen? A la gobernadora de Guanajuato, es decir, no tiene a nadie, Vicente, ¿verdad? Maru Campos es desechable, pero inmediatamente con todos los millones que le ha entregado a la prensa o a la prensa vendida, a la prensa vieja, Vicente. Así que no tienen a nadie. ¿A quién le queda? A un magnate que es nazi y tienes a Jorge Romero Herrera que va para ese mismo lado. Así que encuestas como estas son para posicionar a la gente de derecha. Alito Moreno, que lo pusieron ahí con 5.5%. Vicente, a las encuestas serias, las encuestas casa por casa, esta fue una encuesta telefónica, las encuestas casa por casa con credencial de elector a la mano han documentado y demostrado que por lo menos el 80% hasta el 85% de la gente en este país, de los electores, jamás votaría por el PRI ni por Alejandro Moreno Cárdenas, que se ha convertido en el peor dirigente nacional priista, además que es un tipo que no está en la cárcel porque hay arreglos muy sucios ahí de Ricardo Monreal con Alito, con Hugo Flores, el presidente de la comisión de la sección instructora de la Cámara de Diputados, pero Alito debía estar en la cárcel en el momento que se decidiera Ricardo Monreal Ávila. Alito ya debía estar en la cárcel, pero le ayudó, aquí lo dijimos en su momento, Vicente, le ayudó a salvarle la vida o el pescuezo, como quieran llamarle, que no tiene mucho, de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Así que es una encuesta para ir posicionando, lo van a lograr posicionar. Yo digo que no, Vicente, ni siquiera de aquí al 2030, por más odio que metan, por más campañas de mentiras que coloquen ahí, no da para que la sociedad mexicana sea de ultraderecha. Ya lo vimos con Eduardo Verástegui, lo vimos con Xochitl Gálvez Ruiz, es decir, ya pasamos por ese periodo de 1982 a 1998, de Enrique de la Madrid, Carlos Salinas, Cedillo, acá, Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto, ya pasamos por la ultraderecha, Vicente, ya fuimos ese Venezuela que quieren, así que no hay condiciones, Vicente. Yo digo que todavía es muy temprano para avanzar en las encuestas presidenciales, pero lo que intentan es ponerlo ahí. Y por otro lado, también tú sabes lo que yo pienso de Omar García Harfuch, pero estas encuestas también intentan quemar a ciertas personas, ¿sí? Para quemarlas desde ahorita, ese es el que es, hay que pegarle. Entonces, para mí, yo tengo muchas, cuando hay encuestas telefónicas, tengo mis asegúnes, porque en el caso de Salinas representa para pegarle, y en el caso de Omar García, para pegarle, discúlpame, para posicionarlo, y en el caso de Omar García Harfuch, para pegarle, porque es muy temprano, Vicente, es muy temprano, más allá de lo que uno piense de cada uno de los funcionarios del gabinete de Claudia Sheinbaum Pardo, es tempranísimo, estamos apenas empezando el segundo año de gobierno, ahorita debían estar enfocados en el 27, Vicente, así que yo tengo mis asegúnes todavía, pero bueno, Vicente, ese es el caso, y bueno, y mire, No, el caso de Jorge Romero, Paco, sí. antes de Jorge Romero. A ver, retomé esta encuesta precisamente no para la discusión que creo que tiene que ser un gran debate sobre Omar García Harfuch,
y la posibilidad rumbo al 2030, sino para confirmar lo que dijimos, de que Ricardo Salinas Pliego sí podría terminar siendo, o al menos lo han pensado en el PAN como candidato del PAN, porque esta encuesta le pregunta a la gente si lo considera como candidato del PAN. ¿Y qué fue lo que declaró Jorge Romero al periódico El País? Que si Ricardo Salinas Pliego se anima y avanza, no lo descartan como candidato presidencial. ¿Crees en las coincidencias? Yo no. Sale la nota en el periódico El País y sale precisamente esta encuesta. Mira qué casualidad. No, no hay coincidencias, Vicente. Además, hay que decirlo, ¿qué es El País? Un periódico de derecha, un periódico franquista, aunque ellos digan que no, pero es un periódico de derecha y me atrevo a señalarlo incluso de extrema derecha, pero es una entrevista muy a modo, pero además en la entrevista es para darle imagen al PAN. A mí yo siempre lo he señalado, el País, perdón, el País, un periódico que recibió, por ejemplo, de Peña, más de 1,000 millones de pesos, más de 1,000 millones de pesos. El país, también el grupo El País, Prisa, recibió también del grupo Atlacomulco, que en ese momento encabezaba el presidente Enrique Peña Nieto, recibió 300 millones de pesos para consolidar el proyecto del país, Vicente. Así que el país tiene sus intereses, por más que en algunas ocasiones hagan algunas cosas más o menos, hay que recordar, nada más los 1,000 millones de pesos que le dio Enrique Peña Nieto en contratos para otras cosas, es decir, el callo institucional y los 300 millones de pesos del Grupo Atlacomulco a través del Grupo Alcántara, que es el brazo financiero del Grupo Atlacomulco desde 1942. Entonces hay que tener cuidado con el país, pero además, mira, la entrevista que es a modo, también lo que menciona y le tira un guiño a Lito. Le tira, dice, no habrá coaliciones en 2027, aunque no descarta alianzas con otros partidos más adelante. Tú ves, están diciéndole a Lito, tranquilo, tranquilo, para el 30 vamos por ahí. Así que tú tienes razón, Vicente, no hay coincidencias. La encuesta es un guiño, en la entrevista de Jorge Romero Herrera es otro guiño, así que están pavimentando el camino de la derecha, Vicente. ¿Les va a alcanzar? Yo insisto, no les va a alcanzar. No hay posibilidades de que un partido que es encabezado por un mafioso, no lo digo yo, Vicente, no es investigado desde que Claudia Sheinbaum Pardo era jefa de gobierno de la Ciudad de México, encabeza del grupo mafioso conocido como Cártel Inmobiliario, él es una de sus cabezas, y luego de Alito, otro mafioso, Vicente, así que para mí no hay, no es, tú tienes razón, no es casualidad, pero no hay, lo van a intentar, Vicente, la contratación de Javier Negre es parte de eso, una campaña de odio que ya vimos que llevaron la semana pasada a la Casa Blanca. Pero este tipo es especialista en esto, ya te dije, no es el primero, él es uno de muchos que han contratado el PAN, el PRI, Alito los contrató a un cubano que es especialista en guerra sucia. No dudo que esté con él por ahí Vladimir de la Torre. Así que, Vicente, pero esto lo vamos a vivir, Vicente, todavía por mucho tiempo, mientras Ricardo Salinas Pliego intenta presionar al gobierno, por un lado, y por otro, lo amenaza con un golpe de Estado o intentonas golpistas como la del sábado 15. ¿Lo van a lograr? Yo digo que no, no, Vicente, no lo van a lograr, pero pues, van a hacer su luchita, van a hacer su lucha. Así es. No sé si ya llegaron Jaime Hernández y Norman Ferrer, pero buenos días si llegaron ya, Vicente, a los dos. Ya llegaron, Paco, y antes de saludar al maestro Jaime Hernández y al querido Norman Pearl, déjeme, saludos Jaime, saludos Norman,